¿Alguna vez has sentido que algo estaba a punto de cambiar drásticamente, pero no sabías cómo ni cuándo? Esa sensación inquietante de que tu vida seguía un camino predecible hasta que de repente todo se puso patas arriba. Emma Carter nunca creyó en presagios, pero ese día, mientras se miraba reflejada en el espejo del baño del aeropuerto, supo que nada volvería a ser lo mismo. Las luces frías resaltaban las profundas ojeras, marcas de noches sin descanso, y su expresión cargaba el peso de todo, lo vivido hasta entonces. El teléfono todavía estaba en su mano. El último mensaje de su tía parpadeaba en la pantalla. Emma, ven lo antes posible. Puede que tu madre no aguante mucho más. Su corazón se hundió. No podía perder el tiempo. ¿Qué ocurre cuando nos vemos obligados a dejarlo todo de un momento a otro? ¿Cómo avanzamos cuando sabemos que quizá no haya vuelta atrás? La respuesta es sencilla. No hay opciones, solo necesidades. Emma lo sabía mejor que nadie. Dejó a su hijo Oliver, de 6 años, con su padre, sin poder prometer cuándo regresaría. La verdad era que ni siquiera ella lo sabía. Algunas despedidas no se pueden posponer. Algunos viajes necesitan ser emprendidos, incluso si el corazón está en pedazos. El billete a Nueva York ardía en sus manos como un recordatorio de que el tiempo era corto y cada segundo perdido podía ser demasiado tarde. Salió del baño y se apresuró a atravesar la abarrotada terminal, con el peso de su mochila sobre sus hombros. Le dolían las piernas de tanto trabajar las últimas semanas, haciendo turnos en el pequeño café donde atendía mesas, solo para poder pagar las cuentas. Pero ahora nada de eso importaba. Cada latido de su corazón reflejaba una única preocupación: llegar a tiempo. Decirle adiós definitivo a su madre fue algo que nunca imaginó que tendría que afrontar, pero allí estaba, corriendo contra el tiempo para evitar un arrepentimiento que la perseguiría por el resto de su vida. Cuando el llamado final para su vuelo sonó por los altavoces, Emma agarró su bolso contra su cuerpo y corrió hacia la puerta. Le entregó el billete al auxiliar y subió al avión, sintiendo mariposas en el estómago que nada tenían que ver con su miedo a volar. El aire era pesado, los pasajeros ya estaban sentados y ella avanzó por el estrecho pasillo hasta encontrar su asiento. Cuando levantó la vista para ver quién estaba a su lado, sintió que el tiempo se ralentizaba. El hombre sentado a su lado parecía fuera de lugar en el vuelo, abarrotado, como si perteneciera a otro mundo. Su traje impecable contrastaba con los estrechos asientos de la clase económica, y sus ojos verdes brillaban en la tenue luz de la cabina. Estaba leyendo un libro encuadernado en cuero, y sus dedos pasaban las páginas con una precisión casi ensayada. Pero en el momento en que Emma intentó colocar su equipaje en el compartimento superior, él levantó la vista y, sin decir nada, se levantó para ayudarla. Su gesto fue tan natural que a Emma le tomó un segundo reaccionar. No estaba acostumbrado a recibir ayuda, y mucho menos de un completo desconocido. Pero antes de que ella pudiera protestar, él ya había levantado la maleta como si no pesara nada, y la había colocado en el compartimento superior con precisión, sin esfuerzo y sin dudarlo. Ella abrió la boca para agradecerle, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Él, por otro lado, simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera esperando una respuesta. Emma finalmente recuperó el aliento y murmuró un «gracias», deslizándose en el asiento junto a él. Su cuerpo clamaba por descanso, pero su mente trabajaba demasiado rápido como para permitírselo. El avión comenzó a rodar por la pista y ella se obligó a respirar profundamente. Todavía no sabía qué le esperaba en Nueva York, pero una cosa era segura: no había vuelta atrás.
El hombre a su lado parecía completamente inmune al bullicio del despegue. Continuó leyendo sin mostrar siquiera incomodidad. Emma intentó ignorarlo, pero algo en él la intrigaba. Era la manera despreocupada en que pasaba las páginas, su postura erguida, la forma en que parecía indiferente al mundo que lo rodeaba. A diferencia de ella, que sentía cada parte de su cuerpo tensarse, como si cargar con el peso del mundo fuera un hábito imposible de romper. La fatiga finalmente comenzó a vencerla. Sus ojos parpadeaban pesadamente, incluso mientras trataba de resistirse. No quería dormir. Necesitaba mantenerse alerta. Necesitaba pensar en lo que haría cuando llegara al hospital. Pero su cuerpo tenía otros planes. Lo último que sintió fue el ligero balanceo del avión atravesando las nubes antes de que todo oscureciera. El sueño llegó como un ladrón, robándole su conciencia antes de que pudiera luchar contra él. Emma no sabía cuánto tiempo había dormido, pero al despertarse notó algo que le revolvió el estómago de vergüenza. Su cabeza descansaba sobre el hombro del extraño. Con un movimiento repentino, se apartó, sintiendo el calor subir a su rostro. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que, además de dormir, ella aparentemente se había acurrucado contra él sin darse cuenta. Su cerebro todavía estaba lento por el sueño, y por un segundo quedó paralizada. «Oh, Dios mío, yo... lo siento». Se pasó la mano por la cara, intentando ocultar su vergüenza. El hombre no parecía preocupado. Por el contrario, había un sutil brillo de diversión en sus ojos verdes cuando se giró para mirarla. Emma esperaba encontrar impaciencia o, como mínimo, incomodidad, pero lo que vio fue una sonrisa contenida, casi imperceptible. Él levantó una ceja e inclinó ligeramente la cabeza, como para tranquilizarla. Emma sintió que su rostro ardía aún más. ¿Cómo llegó a esta situación? Podría haberla empujado a un lado o haberla despertado, pero en lugar de eso la dejó dormir. Peor aún, ahora llevaba la chaqueta sobre los hombros, como si la hubiera puesto ahí para protegerse del frío de la cabina. Ella ni siquiera se dio en cuenta cuando sucedió. «Necesitabas descansar», dijo simplemente, como si dormir en el hombro de un extraño fuera lo más normal del mundo. Emma intentó decir algo, pero su mente todavía estaba confundida. Ella sostuvo la chaqueta por un momento, sin saber si devolverla o fingir que no había pasado nada. Entonces sintió un escalofrío recorrer su columna. No era el frío, era la sensación de ser observada de una manera que no la hacía sentir incómoda, sino más bien notada. Después de tantos años, viviendo en piloto automático, eso era nuevo, y extraño, y peligroso. Fuera lo que fuese, no podía dejarse llevar. Se aclaró la garganta, intentando sonar casual, y agarró su chaqueta con más firmeza. «Lo siento mucho», dijo sin saber aún dónde esconder la cara. Se encogió de hombros, sin apartar la mirada. «Si me importara, te habría despertado». Emma apretó los labios, todavía sosteniendo su chaqueta. Había algo en su forma de hablar, en la calma con la que manejaba la situación, que la hacía sentir aún más incómoda. Era inusual encontrar a alguien que no solo ignoraba tu incomodidad, sino que además hacía que todo pareciera insignificante. Se ajustó la chaqueta sobre las piernas y miró hacia otro lado, tratando de recomponerse. Pero entonces, sin previo aviso, presionó el botón de llamada al asistente de vuelo. Emma frunció el ceño, confundida sobre lo que estaba haciendo. Segundos después, un asistente de vuelo apareció junto a ellos, sonriendo cortésmente. «¿Podemos tener 2 botellas de agua, por favor?», preguntó sin siquiera mirar a Emma. Ella parpadeó un par de veces sorprendida. «Yo puedo conseguir mi propia agua», murmuró, sintiéndose aún más fuera de lugar. Luego giró su rostro hacia ella,
con un ligero brillo de diversión bailando en sus ojos. Lo sé, pero no veo problema en hacer las cosas más fáciles. El azafato regresó rápidamente con las botellas y les entregó una a cada uno de ellos. Emma tomó el suyo, pero dudó antes de abrirlo. Ella no podía decir por qué ese pequeño gesto le molestaba tanto. Quizás porque estaba acostumbrada a hacerlo todo sola. Quizás porque durante años tuvo que luchar para salir adelante sin depender de nadie. Ahora, un completo extraño estaba allí, ofreciéndole algo tan simple como una botella de agua, y aún así ella todavía se sentía incómoda por ello. ¿Siempre haces esto?, preguntó ella mirándolo. El hombre levantó una ceja y tomó un pequeño sorbo de su propia agua antes de responder. ¿Qué debo hacer? Emma giró la botella entre sus dedos vacilante. Ofrezca ayuda antes de que la persona se dé cuenta de que la necesita. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera reflexionando sobre la pregunta. Era difícil saber si realmente estaba reflexionando o simplemente jugando con las palabras, pero después de un breve silencio se encogió de hombros. Creo que es una costumbre. Emma lo observó durante unos segundos, intentando descifrar algo sobre él. Pero parecía difícil de leer. Mantenía siempre una expresión neutral, como si estuviera acostumbrado a ocultar lo que realmente sentía. Parece que haces esto sin esperar nada a cambio, comentó frunciendo el ceño. Él soltó una leve risa por la nariz, sin apartar los ojos de ella. No todo tiene que ser un intercambio, Emma. La forma en que dijo su nombre tomó a Emma por sorpresa. Era la primera vez que la llamaba así, y por alguna razón le producía una extraña familiaridad. Se preguntó si había mencionado su nombre mientras dormía, o si lo había oído cuando el asistente de vuelo revisó su billete. No importaba. Lo que importaba era la forma en que la miraba ahora, como si realmente sintiera curiosidad por saber quién era ella. Emma miró hacia otro lado, incómoda con la idea de ser el centro de atención, aunque fuera solo para un par de ojos. Ella nunca fue el tipo de persona que llama la atención. Ella siempre estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir como para preocuparse por eso. ¿Viajas mucho?, preguntó ella, cambiando de tema. El hombre sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, pero decidió seguirle el juego. Más de lo que me gustaría. El trabajo me mantiene a menudo en el aire. Emma asintió, tratando de no parecer sorprendida. Tenía sentido. Tenía el perfil de alguien importante, alguien que tomaba grandes decisiones, y vivía en un mundo completamente diferente al de ella. Ella soltó una pequeña risa y meneó la cabeza. Eso explica la demanda. Él arqueó una ceja con diversión. ¿Y eso qué explica exactamente? Emma se encogió de hombros. Pareces alguien que manda. ¿Quién entra en una habitación y automáticamente hace que todos le presten atención? El hombre inclinó la cabeza, analizando sus palabras, como si evaluara cuánto de ellas eran ciertas. El silencio entre ellos se prolongó durante unos segundos antes de que él dejara escapar una pequeña sonrisa, discreta pero cargada de significado. ¿Y eso es bueno o malo? Emma se cruzó de brazos, pensando en su respuesta. No lo sabría decir. Gente así siempre la hacían sentir un poco incómoda. Hombres que estaban acostumbrados a tener el control sobre todo y todos. Hombres que entraban en una habitación y se hacían notar sin tener que hacer ningún esfuerzo. Generalmente esto significaba problemas, pero al mismo tiempo algo en él la intrigaba. No parecía arrogante ni forzado. Fue simplemente natural, como si simplemente fuera parte de lo que él era. Supongo que depende de lo que hagas con esa atención, respondió, finalmente. Él sonrió, como si le gustara la respuesta.
Me parece bien. Emma consideró que este tema podría profundizarse más, pero no quiso dejar espacio para más preguntas. Todavía estaba procesando todo lo que había sucedido ese día. El teléfono que sonó con la noticia que tanto temía, la apresurada despedida de Oliver, la carrera por el aeropuerto, el creciente temor de que su madre no sobreviviera hasta su llegada. Cada segundo de ese vuelo fue una cuenta regresiva para algo que no estaba preparada para afrontar. Suspiró y se pasó la mano por la cara, intentando disipar el cansancio que volvía a agobiarla. Él se dio cuenta. No duermes mucho, ¿verdad? Emma se rió sin humor y se reclinó en su asiento. 6 años siendo madre soltera. ¿Qué opinas? El hombre dejó escapar un pequeño sonido de comprensión, asintiendo lentamente. Emma no sabía qué esperaba que él dijera, pero para su sorpresa, él no intentó minimizar su realidad ni darle consejos vacíos. Él simplemente se quedó allí en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando lo que ella acababa de decir. Fue una reacción inusual, y Emma no sabía muy bien cómo afrontarla. Me había acostumbrado a escuchar frases hechas como «debes ser duro» o «eres muy fuerte». Pero nadie se detuvo a asimilar realmente lo que significaba cargar con todo solo. «Debe ser un niño maravilloso», dijo después de un rato. Emma parpadeó, sorprendida por la respuesta. «Lo es», dijo sin dudarlo. Inteligente, testarudo, divertido y completamente obsesionado con los dinosaurios. El hombre rió suavemente y el sonido tomó a Emma por sorpresa. Fue una risa genuina, sin forzar la simpatía. Se dio cuenta de que le gustaba la forma despreocupada en que él reaccionaba ante las cosas, sin forzar la conexión, sin apresurarse a llenar el silencio. Él simplemente dejó que la conversación fluyera. Emma dejó escapar un ligero suspiro, más relajada de lo que esperaba estar en ese vuelo. Fue un momento pequeño, insignificante incluso, pero de alguna manera la hacía sentir un poco menos sola. Tomó un sorbo de agua antes de volver a hablar. Cuando era niño, quería ser paleontólogo. Emma se rió sorprendida. ¿Grave? ¿Tú? Él meneó la cabeza con una media sonrisa. Sí, sabía los nombres de todos los dinosaurios y corregía a cualquier adulto que dijera algo incorrecto. Apuesto a que tu hijo haría lo mismo. Emma realmente se rió esta vez, imaginando a Oliver mirando a ese hombre elegante y corrigiendo la pronunciación de algún complicado nombre de dinosaurio. La imagen era tan inverosímil que casi parecía una broma, pero al mismo tiempo había algo reconfortante en ello. Por un momento se permitió imaginar una realidad diferente, un lugar donde conversaciones como esta fueran parte de su vida más a menudo, donde pudiera relajarse sin sentir el peso constante de las responsabilidades sobre sus hombros. Pero eso fue temporal. El vuelo terminaría en unas horas, y ese momento sería solo uno más en la lista de cosas que sucedieron demasiado rápido para ser reales. Eso le impresionaría, dijo, todavía sonriendo. Pero usted no se hizo paleontólogo. El hombre soltó una pequeña risa y meneó la cabeza. No, la vida me llevó por otro camino. Emma no sabía por qué, pero sentía que esa respuesta escondía más de lo que parecía. Algo en su manera de hablar, el ligero peso de su voz, sugería que quizá no todo había resultado como él quería. Le hizo reflexionar sobre él de una manera que no esperaba. ¿Quién era ese hombre, de todas formas? ¿Y qué le llevó a estar allí, en ese vuelo junto a ella? Pero ella no preguntó, porque en el fondo sabía que ese tipo de curiosidad era peligrosa. Creó vínculos, y ella no tenía tiempo para eso. Él se dio cuenta que ella lo estaba mirando, pero no dijo nada. Él simplemente sostuvo su mirada por un segundo más de lo debido, como si estuviera esperando que ella dijera algo.
Cuando Emma miró hacia otro lado, él sonrió, como si ya supiera lo que estaba pasando. «¿Quieres preguntar algo, pero te contienes?», dijo con naturalidad. Emma dejó escapar una pequeña risa por la nariz, sacudiendo la cabeza. No estaba equivocado. Pero había algo en él que la hacía querer mantener la distancia, no física, sino emocional. Preguntar significaba abrir espacio para una conversación más profunda, y eso era algo que no podía permitirse en ese momento. Aún así, su curiosidad pudo más que él antes de que pudiera contenerse. «¿Todo está bien?», yo pregunto. Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza. «¿Y qué haces de todos modos?», sonrió de lado, como si ya hubiera esperado esa pregunta. «Trabajo con consultoría de negocios». Emma entrecerró los ojos. «Eso suena vago a propósito». Él se rió entre dientes, tomando un sorbo de agua antes de responder. «¿Por qué lo es?». Ella puso los ojos en blanco, pero percibió un ligero toque de diversión en la conversación. Fue una distracción. Y en ese momento, una distracción era exactamente lo que necesitaba. El avión continuó su ruta, atravesando el cielo nocturno, mientras Emma se permitía por un breve instante olvidar todo lo que le esperaba al aterrizar. El silencio entre ellos se instaló de nuevo, pero no era incómodo. Emma se encontró disfrutando de su presencia más de lo que debería. Había algo tranquilizador en su manera de hablar, sin prisa, sin necesidad de impresionar. Era raro encontrar a alguien así. Durante los últimos años, todas sus conversaciones habían girado en torno al trabajo, las facturas o Oliver. No podía recordar la última vez que había hablado solo por hablar, sin que una preocupación inmediata persistiera en su mente. Pero no podía olvidar el motivo por el que estaba allí. En cualquier momento, tu celular podría sonar con la peor noticia de tu vida. Y nada de lo que ocurrió en ese vuelo cambiaría eso. Entonces Emma la llamó por su nombre otra vez, y eso la trajo de vuelta a la realidad. «¿Por qué vas a Nueva York?». Emma dudó. No quería hablar de eso. No quería expresar con palabras la urgencia que la carcomía por dentro, el miedo a llegar demasiado tarde. Pero al mismo tiempo sentía que mentir o evadir la pregunta no tendría sentido. No parecía alguien que aceptara respuestas vagas. «Mi madre está en el hospital», dijo finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. «Mi tía me llamó diciendo que se le acaba el tiempo». El hombre no dijo nada de inmediato. Él simplemente asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo la información antes de responder. Emma esperaba esa reacción típica que siempre venía cuando la gente escuchaba algo así. Frases como «lo siento» o «espero que mejore», incluso cuando la realidad ya estaba establecida. Pero él no dijo nada de eso. En cambio, su mirada se suavizó y simplemente dijo: «Espero que obtengas lo que necesitas a partir de este momento». Emma parpadeó un par de veces, sorprendida por su respuesta. No era lo que esperaba oír. No fue un intento vacío de consuelo, ni esas palabras impulsivas que tanta gente decía sin realmente sentirlas. Fue algo diferente. Él no prometió que todo estaría bien, porque tal vez no sería así. Pero reconoció que ese momento era importante, que no se trataba solo de la enfermedad, sino de lo que necesitaba sacar de esa despedida. Emma apretó los labios y miró hacia adelante, sintiendo un nudo en la garganta. Ella no quería llorar. No allí, frente a un extraño, en un avión lleno de gente. Pero por alguna razón, sus palabras hicieron que esa sensación sofocante en su pecho se sintiera un poco menos pesada. «Solo espero llegar a tiempo», susurró, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. El hombre giró el rostro para mirarla, y por un instante, Emma sintió que veía más allá de lo que cualquier otra persona había visto jamás. ¿Sabía lo que era?
¿Perdiste a alguien? Corriendo contra el tiempo y preguntándose si todavía habría algo que decir cuando llegara. Ella no preguntó, pero por un momento se preguntó. «Puedes hacerlo», dijo con una seguridad en su voz, que Emma no pudo entender de dónde venía. Ella lo miró, esperando que le explicara cómo podía decir eso con tanta convicción, pero él simplemente sostuvo su mirada, firme, sin pestañear. Ella quería creer. Dios, cómo lo deseo. Pero la verdad era que algunas cosas estaban fuera de su control. El avión continuó atravesando la oscuridad de la noche y Emma se preguntó si, cuando aterrizara, su vida seguiría siendo la misma. El tiempo pasó en silencio entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Emma se dio cuenta de que, por primera vez desde que recibió esa llamada, se sentía extrañamente tranquila. Quizás fue el cansancio el que la venció, o quizás fue la presencia de aquel hombre a su lado, tan sereno, tan seguro de sus palabras. Ella se reclinó en su asiento y cerró los ojos por un momento. No quería volver a dormir, no después de la vergüenza de antes, pero su cuerpo parecía tener otras intenciones. Luchó contra el sueño, pero sus músculos ya habían cedido. El peso de los últimos días cayó sobre ella de repente, y antes de que pudiera darse cuenta, su respiración se hizo más lenta. Cuando se despertó, el avión se encontraba en un estado de ligera turbulencia. Su cuerpo se sentía tenso, sus dedos agarraban los soportes del asiento con más fuerza de la que le hubiera gustado. Respiró profundamente, intentando no demostrar su incomodidad, pero sabía que el hombre a su lado lo había notado. Cerró el libro y se volvió hacia ella, observando su rostro con atención. Emma odiaba volar. Nunca fue algo que la hiciera sentir cómoda, pero en ese momento el miedo no venía del avión en sí. Provenía de lo que le esperaba al aterrizar, y eso ni siquiera un vuelo tranquilo podría solucionarlo. Él se dio cuenta, sin decir nada, sin hacer ningún gesto exagerado, simplemente deslizó su mano suavemente sobre la de ella, que aún estaba presionada contra el brazo del sillón. La calidez de su tacto fue inmediata, y contra toda lógica, Emma no se apartó. No fue un gesto invasivo. No fue un intento de cruzar una línea. Fue solo un recordatorio silencioso de que no estaba sola en ese momento. Emma sintió que sus músculos se relajaban, aunque fuera por un breve momento. Cuando la turbulencia disminuyó, retiró la mano, como si supiera exactamente el momento adecuado para soltarla. ¿Mejor?, preguntó en voz baja. Ella tragó saliva con fuerza antes de responder. Un poco. Emma no sabía qué pensar sobre eso. Durante años aprendió a valerse por sí misma, a no depender de nadie, a no mostrar debilidad. Pero ahora, con un simple toque, ese hombre había roto su barrera de una manera que nadie había podido hacer antes. No se trataba de romance ni de nada más que del momento presente. Se trató del hecho de que por un breve momento alguien se dio cuenta de que necesitaba apoyo. Esto la asustó más que la turbulencia misma. Respiró profundamente, intentando apartar esos pensamientos, pero sentía que su mente insistía en analizarlos. El hombre abrió su libro de nuevo, como si nada hubiera pasado, y Emma estaba agradecida por ello. No quería que hablara del momento que compartieron, no quería que preguntara si todo estaba bien, porque no lo fue, y hablar de ello solo lo haría más real. Ella cogió su botella de agua, girando la tapa entre los dedos, intentando concentrarse en otra cosa. Pero luego, sin levantar la vista del libro, volvió a hablar, tan casualmente que parecía que estaba comentando el tiempo. ¿Qué harás cuando llegues allí? Emma se mordió el labio inferior. No tuve respuesta para eso. Quería llegar al hospital y ver a su madre. Quería creer que todavía había tiempo.
Pero ¿qué pasaría si no la hubiera? ¿Qué pasa si no llega a tiempo? Tragó saliva con fuerza, intentando apartar el pensamiento, pero estaba allí, firme, como un peso adherido a su pecho. No lo sé, confesó en voz baja. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente observó a Emma por unos segundos, como si eligiera sus palabras con cuidado. Sintió esa mirada sobre ella, intensa pero no invasiva. Por primera vez se dio cuenta de que no sabía nada sobre él, quién era, de dónde venía, hacia dónde iba. Y de alguna manera eso la hizo sentir más cómoda. Era más fácil hablar de ciertas cosas con un extraño que con alguien que era parte de tu vida. Respiró profundamente y miró hacia adelante, observando el asiento que tenía delante. Solo sé que necesito estar ahí, añadió después de un rato. Él asintió levemente, como si entendiera exactamente lo que quería decir. No hizo más preguntas, no intentó ofrecer consejos ni decir palabras vacías de consuelo. Simplemente acepté su respuesta tal como era. Emma sintió un alivio inesperado ante esto. Estaba cansada de tener que justificar cada decisión que tomaba, de explicar su dolor a personas que nunca la entenderían verdaderamente. Aquel hombre a su lado, por alguna razón, no necesitaba explicaciones. Él simplemente lo aceptó. El silencio cayó entre ellos nuevamente, pero esta vez fue diferente. No era un silencio pesado e incómodo. Fue un silencio compartido, como si ambos comprendieran que no era necesario decirlo todo. Emma cerró los ojos por un momento, sintiendo que el cansancio se instalaba nuevamente en sus músculos. No quería dormir, pero su cuerpo no le daba muchas opciones. Poco a poco, su respiración se hizo más lenta y el mundo que lo rodeaba se volvió distante. Esta vez, cuando Emma se despertó, se dio cuenta de que el avión ya estaba en la fase de descenso. Parpadeó unas cuantas veces. Intentando orientarse, sentía el cuerpo rígido por el tiempo que había pasado durmiendo. Le dolía un poco el cuello, pero nada que la molestara tanto como la sensación de tiempo perdido. Cuanto más dormía, menos tiempo tenía para prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Se frotó los ojos y se sentó derecho, dándose cuenta de que el hombre a su lado todavía estaba allí, leyendo tranquilamente. Siempre parecía tranquilo, como si nada en el mundo le afectara. ¿Dormiste bien?, preguntó, sin apartar la vista del libro. Emma dejó escapar un suspiro bajo. Creo que sí. Se pasó las manos por la cara, intentando sacudirse los últimos restos de sueño. Pero no debería haber dormido tanto. Cerró el libro y la miró con una media sonrisa. Parecía que era necesario. Emma se quedó en silencio, simplemente mirando la pantalla frente a ella, donde el mapa mostraba que casi estaban llegando a Nueva York. Necesitaba un plan. Necesitaba saber qué haría tan pronto como bajara de ese avión. Pero no hubo, y eso la aterrorizó. El hombre notó su inquietud y volvió a hablar, esta vez en un tono más ligero. «Hay alguien esperándote en el aeropuerto». Emma apartó la mirada de la pantalla, sintiendo una punzada de incomodidad ante esa pregunta. No porque fuera invasivo, sino porque la respuesta dejaba claro lo sola que estaba en esa situación. Tragó saliva con fuerza antes de responder, intentando no demostrar el peso de sus palabras. «Mi tía Linda, ella está en el hospital con mi madre, pero nadie viene a buscarme. Tomaré un taxi». El hombre asintió levemente, como si procesara la información. No dijo nada por un momento, y Emma casi se sintió aliviada hasta que volvió a hablar, con naturalidad. «Puedo pedirle a mi chofer que te lleve». Ella parpadeó sorprendida. «¿Conductor?», sonrió de lado como si ya hubiera esperado esa reacción. «Sí, será más rápido y cómodo que un taxi».
Emma frunció el ceño sin saber cómo reaccionar. Ella no estaba acostumbrada a ese tipo de amabilidad, mucho menos viniendo de alguien que apenas conocía. La idea de aceptar parecía errónea, pero al mismo tiempo negarse por orgullo parecía aún más ridículo. Emma dudó, mirándolo como si tratara de encontrar un motivo oculto en la oferta, pero lo único que vio fue la misma expresión tranquila de siempre, sin expectativas, sin insistencia. Él simplemente estaba ofreciendo una alternativa, nada más que eso. Pero, ¿por qué esto le molestaba tanto? Quizás porque en los últimos años aprendió que nada es gratis. Siempre hubo un precio, un intercambio, una deuda. Aceptar ayuda fue abrir una puerta a algo que no podía controlar. No, no sé, murmuró, mirando hacia otro lado. Él inclinó la cabeza ligeramente, notando su resistencia. No es una obligación, es solo un viaje. Emma apretó los labios y sintió que una batalla interna se desarrollaba en su interior. No quería aceptarlo, pero tampoco quería gastar dinero en un taxi cuando apenas podía pagar el alquiler. La verdad era que necesitaba ese viaje, y rechazarlo solo para demostrar algo sería una estupidez. Respiró profundamente y finalmente cedió. Todo está bien, pero solo porque necesito llegar rápido. El hombre sonrió levemente, como si ya supiera que esa sería la respuesta. Esa es la mejor razón para aceptar. El avión aterrizó minutos después, y Emma sintió que se le revolvía el estómago. Ahora ya no había tiempo para distracciones. Ella estaba en Nueva York, y la realidad que había estado posponiendo estaba a punto de alcanzarla. Cuando el avión se detuvo por completo y los pasajeros comenzaron a levantarse, Emma sintió que el verdadero peso del momento recaía sobre sus hombros. Durante todo el vuelo logró distraerse, hablar e incluso olvidar por unos momentos a dónde iba y por qué. Pero ahora, cuando cogió su bolso y sintió el bullicio a su alrededor, todo volvió con toda su fuerza. Su madre estaba en un hospital, al borde de la muerte, y ella no sabía qué le esperaba al otro lado de esas puertas. Sus manos sudaban y su corazón latía demasiado rápido. Respiró profundamente, intentando concentrarse en lo que necesitaba hacer. El hombre que estaba a su lado recogió su equipaje con calma, sin prisas, sin mostrar ninguna urgencia. Él era todo lo opuesto a ella en ese momento. Mientras Emma sentía que cada segundo contaba, él parecía inmune a la ansiedad, como si nada en el mundo pudiera desequilibrarlo. Se preguntó si siempre había sido así o si simplemente había aprendido a ocultar bien sus emociones. Cuando notó que ella lo observaba, levantó una ceja ligeramente. ¿Estás bien? Emma tragó saliva con fuerza. Era una pregunta sencilla, pero la respuesta no era sencilla en absoluto. Ella no estaba bien, estaba aterrorizado. Pero decirlo en voz alta no haría ninguna diferencia y no quería parecer más frágil de lo que ya se sentía. Así que hizo lo que siempre hacía, enmascaró la verdad. Solo necesito llegar al hospital pronto. El hombre asintió levemente, sin presionarla o que dijera más. Emma se preguntó si realmente creía su respuesta o si simplemente decidió no desafiarla. De cualquier manera, me sentí agradecido por ello. Lo último que quería en ese momento era tener que explicarle sus sentimientos a alguien. Caminaron en silencio por el estrecho pasillo del avión hasta la salida, y tan pronto como puso un pie en el aeropuerto, Emma sintió el pesado aire de Nueva York envolviéndola. Todo allí parecía más frío, más rápido, más intenso. Por un momento se sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo, cuando todavía vivía en la ciudad y creía que tendría un futuro diferente. Él caminó a su lado sin decir palabra, manteniendo un ritmo pausado mientras caminaban por la terminal.
Emma agarró con fuerza la correa de su bolso, intentando concentrarse en lo que tenía que hacer a continuación. Su primer instinto fue llamar un taxi, como siempre hacía cuando necesitaba resolver algo por su cuenta. Pero entonces recordó su oferta. Sintió nuevamente un conflicto interno, pero ya había tomado una decisión. Sobre ese viaje, dijo ella, volviéndose hacia él. El hombre se detuvo y sacó su teléfono del bolsillo, escribiendo rápidamente antes de mirarla. Mi chofer ya está esperando afuera. Emma contuvo la respiración por un segundo. Él ya había llamado al coche, sin siquiera esperar su respuesta. Una parte de ella quería estar enojada por ello, pero otra parte se dio cuenta de que, en realidad, él había asumido que ella lo aceptaría porque era lo más lógico, y tenía razón. Ella necesitaba ese viaje. Emma lo siguió hasta la salida del aeropuerto, con el estómago revuelto por la ansiedad. Con cada paso, la realidad se hacía más palpable. En unos minutos estaría en camino al hospital. En unas horas podría estar despidiéndose de su madre. El pensamiento la hizo tragar saliva con dificultad. Ella no estaba lista. ¿Pero hubo alguien alguna vez? Cuando atravesaron las puertas de cristal, el aire frío de Nueva York les golpeó el rostro, en marcado contraste con la atmósfera sofocante del aeropuerto. Respiró profundamente, intentando centrarse en el presente. Afuera les esperaba un lujoso coche negro. Un hombre alto con traje oscuro estaba de pie junto al vehículo, sosteniendo la puerta abierta. Le hizo un leve gesto con la cabeza al hombre que estaba a su lado y luego miró a Emma profesionalmente, sin curiosidad ni juicio. Estaba claro que este tipo de situaciones eran habituales para él. Ya debería estar acostumbrado a transportar pasajeros importantes. Emma, por el contrario, se sentía fuera de lugar. Nunca había estado en un coche así antes. El solo hecho de estar allí se sentía mal. Ella dudó por un segundo antes de entrar, pero el hombre a su lado simplemente esperó, sin presionarla. Emma se obligó a ignorar la incomodidad y se deslizó dentro del auto, oliendo a cuero y algo discretamente amaderado. No podía permitirse el lujo de rechazar un consuelo como ese, no cuando su mente ya estaba demasiado agotada, como para preocuparse por el orgullo. El hombre entró poco después, cerrando la puerta con un movimiento firme. El coche arrancó con suavidad, deslizándose por las calles de Nueva York sin sobresaltos, como si el caos del tráfico exterior no existiera. Emma miró por la ventana, observando los edificios pasar demasiado rápido. Cada rincón de esa ciudad traía recuerdos, algunos buenos, otros malos, pero ahora lo único que importaba era el hospital. Su pierna rebotaba sin descanso, un hábito que siempre tenía cuando estaba nerviosa. Ella sintió la mirada del hombre sobre ella, pero no dijo nada. Me sentí agradecido por ello. Él no la trató con compasión, no intentó distraerla con palabras vacías. Simplemente me quedé allí, presente. Y, curiosamente, eso era exactamente lo que necesitaba. El viaje continuó en silencio durante unos minutos. Solo los sonidos distantes de la ciudad llenaban el espacio entre ellos. Emma intentó prepararse para lo que encontraría al llegar al hospital, pero su mente parecía incapaz de procesar ningún pensamiento coherente. Sentí una opresión en el pecho, una ansiedad sofocante que me dificultaba incluso respirar. Sus dedos agarraron con fuerza la correa del bolso que llevaba en el regazo, como si eso pudiera proporcionarle algún tipo de seguridad. Nada podría prepararla para lo que vendría después, y ella lo sabía. Aún así, tenía que intentar mantener el control. El hombre que estaba a su lado finalmente rompió el silencio. ¿Tienes a alguien más? Aparte de tu tía, ¿hay otros familiares que puedan apoyarte en esto? Emma dejó escapar una risa corta y sin humor. No,
Mi familia siempre ha sido pequeña. Mi padre falleció cuando yo era un niño y mi madre, bueno, ella era todo lo que tenía. Él asintió lentamente, sin decir nada de inmediato. Emma esperaba alguna reacción predecible, algo como «lo siento» o «eso debe ser difícil», pero una vez más, no dijo ninguna de esas cosas. Él simplemente absorbió la información y la aceptó sin forzar nada. De alguna manera, esto la hizo relajarse un poco. Siempre odió tener que justificar su vida ante la gente, explicando su soledad como si necesitara permiso para sentirse así. Pero allí, en ese coche, ella simplemente existía, sin juicios, sin expectativas. El coche dobló una esquina y Emma reconoció la calle. El hospital estaba cerca. Se le revolvió el estómago al darse cuenta de que en pocos minutos se encontraría cara a cara con la realidad que había estado intentando posponer desde que recibió aquella llamada. Quería creer que todavía había tiempo, que su madre estaría despierta y lúcida cuando él llegara. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Y si lo último que su madre recordaba de ella era el silencio de los últimos meses? Sintió que se le cerraba la garganta y que su respiración se hacía más corta. No quería llorar. No allí. No ahora. Respira. Sonó su voz a su lado, baja pero firme. Emma parpadeó sorprendida. No se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta ese momento. Ella respiró profundamente, intentando seguir sus instrucciones, pero no fue tan fácil. Todo dentro de ella estaba tenso, como si su propio cuerpo se negara a aceptar lo que venía. Cerró los ojos por un segundo, concentrándose en la sensación del aire entrando y saliendo de sus pulmones. Poco a poco, la tensión fue disminuyendo. No desapareció, pero se volvió soportable. Ella giró la cara y encontró sus ojos observándola. Había algo allí que la hizo sostener su mirada más tiempo del que pretendía. No fue misericordia, fue algo más profundo. Una comprensión silenciosa que no esperaba de alguien que había conocido hacía apenas unas horas. «Gracias», murmuró, casi sin voz. El coche finalmente se detuvo frente al hospital, y Emma sintió que el corazón le latía con fuerza contra el pecho. Miró el enorme edificio frente a él. Las luces frías iluminaban la entrada, donde algunas personas entraban y salían apresuradamente. Sus manos estaban sudorosas, y por un momento no se movió. Era como si abrir la puerta y salir del auto la hiciera vulnerable a lo que la esperaba dentro. Mientras estuviera allí, todavía existía una posibilidad. Todavía había tiempo. Pero una vez que cruzara esas puertas, tendría que enfrentar la verdad. Y la verdad podía ser cruel. El hombre que estaba a su lado no dijo nada, no hizo preguntas. Solo esperé. Emma sintió su mirada sobre ella, pero a diferencia de tantas otras veces en su vida, no la molestó. Fue como si le estuviera dando espacio para decidir por sí misma, sin presión. Finalmente, respiró profundamente y alcanzó el pomo de la puerta. Sus dedos temblaban. Odiaba mostrar debilidad, pero en ese momento no podía ocultarla. Antes de poder irse, sintió un ligero toque en su brazo. No lo suficientemente fuerte para sostenerla, pero sí lo suficiente para hacerla detener. Ella giró su rostro hacia él, confundida. «Estarás bien», dijo, con la misma seguridad que tenía en el avión. Emma no sabía qué decir. Quería creer esas palabras. Quería que fueran ciertas. Pero él no la conocía. Ella no sabía qué la esperaba en su interior. No sabía lo que era perder a la única persona que había estado a su lado toda su vida. Aún así, la forma en que lo dijo, con tanta convicción, hizo que una pequeña parte de ella quisiera creerlo. Quizás no estaba solo. Tal vez podría afrontar esto sin desmoronarme por completo. Tomó una última respiración profunda,
Agarró la manija de la puerta y salió del auto, sintiendo el frío viento de Nueva York envolver su rostro. Mientras caminaba hacia las puertas del hospital, sentí el peso de cada paso. Su cuerpo se sentía más pesado, como si la gravedad fuera mayor allí. Hizo una pausa por un segundo antes de entrar. Respiró profundamente y avanzó. El olor a desinfectante y los sonidos apagados de pasos y voces llenaron sus sentidos. El hospital estaba ocupado, pero para ella parecía que todo iba en cámara lenta. Su mirada recorrió el vestíbulo hasta encontrar a su tía Linda, que estaba sentada en una de las sillas de la sala de espera. Tan pronto como la vio, la mujer se levantó rápidamente con los ojos rojos por el llanto. «¿Viniste?», murmuró Linda con la voz quebrada. Emma simplemente asintió, incapaz de decir nada. Su garganta se cerró y su respiración se hizo más corta. Ella sabía lo que vendría después. El momento que había estado temiendo desde que recibió esa llamada. Pero por mucho que le doliera, tenía que afrontarlo. Porque algunas despedidas no se pueden evitar y hay dolor que hay que sentir para poder seguir adelante. Cerró los ojos por un momento, preparándose para lo que vendría. Cuando los abrió, dio el primer paso. Si quieres saber qué pasa después, comenta parte 2 en los comentarios. No olvides activar las notificaciones y suscribirte al canal para no perderte la continuación de esta emocionante historia.